Ah, ya listo, listo. Súper. Pues nada, empezar agradeciéndote, Ana, como dijo Álvaro. Para quienes no conocen a Ana, Ana es brillante, es muy buena. La conocí en las clases, entonces doy fe de ello. Es economista y también matemática de la Universidad de los Andes. Precisamente esto que nos va a presentar ahorita es su tesis de maestría, perdón, tesis de pregrado en matemáticas. La voy a compartir acá por el chat por si alguien quiere leer el documento y lo quieren ver y descargar. Ahí escribí en el chat. Y pues bueno, también creo que estás empezando ahorita el PEG, ¿verdad, Ana? Entonces, pues es muy buena, está muy bien preparada y nos va a comentar sobre este grandioso tema. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel por la introducción y también gracias Álvaro por la invitación. Entonces, sí, les voy a comentar un poco de este trabajo que estoy desarrollando. Ya les comparto pantalla. Eh, Creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, 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 vemos, perfecto. Si lo puedes, pues ahí le puedes dar suma a la presentación, pero ahí se ve. Ya lo va. Ok. Mm, Tranquila, esa nos pasó también a nosotros que cambiaron como y ya no sabemos cómo. Ya, perfecto. Ya ahí, listo. Sí. Listo. Entonces, bueno, de lo que más o menos consiste este trabajo es en hacer evaluación de políticas en aprendizaje reforzado en escenarios donde hay ruido marcoviano y en particular vamos a utilizar un algoritmo que es reciente, salió en el 2022 y se llama el Online Bootstrap Inference. Entonces acá el objetivo, un poco, bueno, voy a aclarar con la introducción, eh, van a haber unos conceptos que se van a introducir como de una vez, pero que a lo largo de la presentación vamos a desarrollar con más calma. Entonces, en principio, el objetivo va a ser encontrar la función valor para una política dada. Y esto va a ser en particular en escenarios donde el ambiente tiene incertidumbre o donde pues las dimensiones son grandes. Y para esto se va a utilizar una estrategia que es aproximar linealmente la función valor. Y esta aproximación se refiere a utilizar aproximación lineal estocástica. Hay un supuesto importante en el caso estándar y es que el ruido es una diferencia de martingales. Ya voy a explicar esto más adelante, pero cuando se utiliza aproximación lineal estocástica en escenarios de aprendizaje reforzado, ahora el ruido va a ser marcoviano y esto va a representar un problema grande. Entonces, hay unos métodos clásicos que son diferencias temporales para el caso on-policy y gradiente de diferencias temporales para el caso off-policy. Estos son los métodos clásicos de aproximación lineal estocástica para hacer evaluación de políticas utilizando aproximación lineal estocástica. Pero aunque estos métodos son utilizados, tienen unos resultados que van a ser sesgados. Y hay unos señores que se dan cuenta de esto, que son Ramprasad y otros, y dicen, bueno, podemos mejorar estos métodos clásicos como a partir de un bootstrap. Entonces lo que ellos hacen es, le van a agregar a estos métodos clásicos que son diferencias temporales y gradientes de diferencias temporales, un bootstrap estadístico, en donde para cada periodo del tiempo van a realizar 20 iteraciones paralizadas del parámetro de aproximación lineal estocástica. Y a partir de esto, ellos van a poder construir unos intervalos de confianza para la función valor. Entonces, la contribución que yo hago más que todo en mi trabajo de grado es tratar de reconstruir todo este contexto teórico en el que se construye el algoritmo del Online Bootstrap y compararlo a su vez con el escenario clásico. También implemento un tercer método para el caso of policy, que es el de diferencias temporales con corrección de gradiente. Y evaluamos computacionalmente el desempeño que tiene el Online Bootstrap frente a la escogencia de la política. Entonces, un poco la ruta para seguir y para que pues esto sea muy interesante para todos es, primero, se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la aproximación lineal estocástica, sin hablar todavía de aprendizaje reforzado.
En una segunda instancia, vamos ya a conectar lo que es aproximación lineal estocástica al escenario de aprendizaje reforzado. Y ahí es donde entran los métodos clásicos y el algoritmo de Line Bootstrap. Y finalmente vamos a ver unos experimentos, cómo se ve esto computacionalmente. Qué pena, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Es que, sí, eso no lo leí, pero digamos, Online Bootstrap, ¿para qué lo usan actualmente? El Bootstrap en aprendizaje reforzado. ¿O El este punto Online en Bootstrap. particular o No, en general. en general pues se utiliza para construir intervalos de confianza para la función valor? Al final el resultado va a ser que uno tiene diferencias temporales del método clásico, al principio no aproxima muy bien, porque es un valor como tal. Y el Online Bootstrap lo que hace es, se aprovecha de eso y lo que hace es como que amplía el rango y crea unos intervalos de confianza en donde con 100% de certeza va a estar la función valor, la Ya, verdadera. listo, súper, gracias. Entonces, bueno, vamos a construir lo que es aproximación lineal estocástica en el marco general, en el caso básico. Entonces, lo que uno tiene con la aproximación lineal estocástica es, uno quiere resolver un problema, pero del que tiene información insuficiente. En particular, ¿qué es? Uno tiene una función desconocida f de x, que es la recta negra. Yo quiero encontrar las raíces de f de x, que es este punto en particular, el gris. Pero yo desconozco f de x. Lo único que yo tengo son unas observaciones azules, que son unas observaciones distorsionadas de f de x. Pero se tiene que cumplir que el valor esperado de esas observaciones va a ser mi recta. Eso es aproximación lineal estocástica. Y podemos tomar esto matricialmente. Entonces vamos a construir unas matrices A barra, B barra. A barra pertenece a D por D. A tilda, que es nuestra observación, también pertenece a D por D. B barra es un vector NRD. B tilde igual y X sub T igual. Y se va a cumplir que el valor esperado de A tilde va a ser igual a A barra. El valor esperado de B tilde va a ser igual a B barra. Lo mismo, pero escrito matricialmente. Y vamos a encontrar el X estrella que soluciona la ecuación A barra de X igual a B barra. Como este algoritmo, pues aproximación lineal estocástica, lleva relativamente hace algún tiempo, pues como en la literatura, ya hay unas iteraciones que proponen solucionarla. En particular está la iteración de Robbins-Monroe, que está por la actualización 1. Lo que hace la iteración de Robbins-Monroe es que utiliza actualizaciones, iteraciones del parámetro, en donde el parámetro del siguiente periodo se va a actualizar con base en el periodo de hoy, un parámetro de penalización y la observación. Como ir acercándose paulatinamente a la solución. Y acá hay el supuesto importante, y es que el ruido que le vamos a definir como lo observado menos lo real va a ser una diferencia de martingales. Y queremos encontrar pues la solución X estrella, donde X sub t es el parámetro de aproximación lineal estocástica. Bajo unos supuestos, unas hipótesis más bien, 1, 2, 3 y 4, uno puede garantizar que el algoritmo, la iteración 1, que es Robbins-Monroe, va a converger casi siempre. O sea, uno va a encontrar una solución X estrella. Y en particular, el supuesto 1 hace referencia a que el error es una diferencia de martingalas. Es decir, que el valor esperado del error dado el conjunto de información va a ser igual a 0. Palabras más, palabras menos, esto es independencia relajada. ¿Qué es lo que quiere uno? Que un poco esto que está acá esté distribuido aleatoriamente. O sea, como que no hayan patrones entre los puntos azules, sino que estén como aleatorios. Y que el valor esperado de estos errores sea 0. Pues para que uno pueda promediar y pueda como encontrar cuál es el X estrella. Eso es lo que nos dice el supuesto 1. Y es lo que a nosotros nos importa y que se va a incumplir con aprendizaje reforzado. Ana, una pregunta, qué pena. Pero entonces en la anterior, solo para tenerlo claro, en la gráfica, esos puntos
corresponden a una serie de tiempo. O sea, primero está el punto de la izquierda, después está el punto de la derecha, y sí hay una serie de tiempo aquí que Sí, no sé si será relevante o no después. Sí, 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 es una serie, sucesiones de observaciones. ok, gracias. Pero yo también tenía una pregunta, pena, Ana, rápidamente. O sea, básicamente, eso es lo que te diría, es que puede haber una variable que esté correlacionada con el error. Sí, Y de hecho, si eso pasa, pues entonces se incumple el supuesto. exacto. Y de hecho la variable aquí es muy evidente. La variable es esta, es nuestro parámetro, Sí. aproximación lineal estocástica. Entonces, pues por eso no se va a cumplir el supuesto de independencia. Pero aún así, como queremos encontrar una solución, pues lo relajamos, le ponemos que es una diferencia de martingales y pues tenemos lo mismo que vale para independencia. Súper. Ya entendí. Sí, me quedo. Listo. Y bueno, listo. Entonces, 2, 3 y 4 también es para acotar un poco el error, pero realmente lo relevante acá era 1. Y asimismo, uno puede em, ponerle un teorema también a a la distribución asintótica de la iteración. En particular, que existe una matriz Q, pues uno también a los supuestos 1, 2, 3 y 4 le pone dos supuestos más, en particular que existe una matriz Q, tal que esa matriz Q es el límite en el infinito del valor esperado de los errores al cuadrado, y que aparte A barra es una matriz Hurwitz, es decir, que tiene sus valores propios, tiene una parte real estrictamente negativa. Bajo esas dos hipótesis adicionales, entonces uno va a tener que la distribución asintótica va a ser una normal con media cero y con una varianza conocida. Esto es una especie de límite central para la iteración y es importante. No, comentario reñoño. Eso es por colorario del mapeo continuo, ¿no? O sea, como A es un vector, o sea, es un estimador tipo sándwich de la varianza, ¿sí? Mm, no lo tengo muy claro, pero creo que sí tiene que ver porque el mapeo continuo es para el teorema del límite central, ¿no? Ya. Pero, o sea, lo que yo estoy haciendo es, sí, ensanduchando la varianza entre la matriz y el error. O sea, la matriz A y el error. Ah, ok. Sí, sí, pues no lo había Ok. pensado, pero creo que sí. Suena interesante. Listo, ya. Listo. Y entonces, eso también va a valer para la iteración del promedio, que es el colorario que está acá, de Poliak-Rupert. Y vamos a utilizar, en particular cuando lo implementamos computacionalmente, vamos a utilizar la iteración del promedio. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar la convergencia y no vamos a perder nada. Va a valer la misma distribución asintótica y va a valer la misma convergencia casi siempre. Entonces, a partir de la diapositiva anterior, ya terminamos lo que era el caso general de aproximación lineal estocástica. Ahora vamos a construir lo que es aproximación lineal estocástica con ruido markoviano. Y para eso necesitamos definir qué es una cadena de Markov. Entonces vamos a tener que una cadena de Markov es un proceso estocástico discreto, tal que la probabilidad de ir a un siguiente evento, dado todo lo anterior, nada más depende del inmediatamente anterior. Y una cadena de Markov va a tener un kernel de transición, que vamos a anotarlo como P, y es una matriz con las probabilidades de transición de un evento a otro. Es decir, si tenemos nada más dos eventos en nuestra cadena de Markov, nuestro kernel de transición va a ser una matriz 2 por 2. Y vamos a definir, bueno, vamos a utilizar un teorema que es que una cadena ergódica de Markov tiene una distribución límite, mu, que es única y que va a ser igual a su distribución estacionaria. Con todo eso en mente, entonces vamos a definir aproximación lineal estocástica con ruido markoviano. Y vamos a tener entonces unas observaciones A tilde, B tilde, que ahora dependen de la cadena ergódica de Markov. Y esta cadena toma un espacio, sí, pues su espacio de estados es X y su distribución estacionaria es mu. Y como en el caso general, como en el caso básico,
se va a cumplir que el valor esperado de A tilde va a ser igual a barra, el valor esperado de B tilde va a ser igual a B barra. Y lo importante de que sea una cadena ergódica de Markov es para poder ponerle este mu que está acá, para que pueda existir esa convergencia, por decirlo así. Si no existe la distribución estacionaria, uno no podría garantizar necesariamente esto. Entonces, por eso es la importancia de que sea ergódica. Y vamos a tener la actualización 2, que va a ser la misma de la actualización 1, solamente que ahora nuestras observaciones dependen de la cadena ergódica de Markov. Y eso va a ser aproximación lineal estocástica con ruido markoviano. Ahora, en cuanto a la teoría asintótica, en este escenario, uno va a tener que, así como definimos el error en el caso general, ahora el error también va a ser observado menos real. Pero no se puede garantizar que esto sea una diferencia de martingales, que era un supuesto importante para la convergencia. Sin embargo, Liang 2010 muestra que nosotros sí podemos descomponer ese error como una parte que es la diferencia de martingalas del caso general y una parte residual decreciente, pues que se puede escribir de esta forma. Si además uno, para la definición de aproximación lineal estocástica con ruido markoviano, le agregaba también que A barra es de rango completo, Hurwitz, y que existen pues un Amax y Bmax que acotan, pues esta es la norma de Frobenius de la matriz A tilde y pues la norma en L2 del vector B tilde. Entonces, uno también va a tener que la convergencia casi siempre y la normalidad asintótica valen para la estimación de aproximación lineal estocástica con ruido markoviano. Y en particular, la distribución asintótica va a ser exactamente la misma que nosotros teníamos antes, que es la normal con media cero y varianza, pues dada por esta ecuación que está acá, donde ese Q era el límite en el infinito del valor esperado de los errores al cuadrado. Perdón, Ana, qué pena, me quedó sonando una cosa, ¿te puedes devolver una? Ahí está. Entonces, a ver, en ese teorema de Liang, aparentemente, parece reconocerlo, pero es algo mucho más viejo. ¿Por qué nu y citas son, pues, por qué separarlos? ¿Por qué no poner uno? ¿No será que de pronto uno tiene que ser estrictamente creciente y el otro estrictamente decreciente? Em, ¿O hay un la, signo negativo por ahí? la verdad, no, o sea, no andé mucho sobre ese pedazo que está ahí. Si se diferencian debe ser porque hay alguna cosa distinta entre ellos dos, pero no sé cuál es la diferencia exactamente. Sí, me suena reconocido, pero entonces sería como separable más un proceso que sea creciente y otro proceso que sea decreciente, y entonces pues puede haber un signo negativo por ahí. Como que al final el cómputo es decreciente, ¿no? ¿Algo así? No, entonces yo separo ese epsilon en una martingala más un tema que sea, más un proceso que sea solo creciente, una difusión solo creciente y otra difusión solo decreciente, pero que la separación sea así, porque si se separan dos decrecientes o en dos crecientes, pues estoy como que haciendo lo mismo. Yo sospecharía que hacia allá va, pues para que lo revises, si quieres, como Sí, el enunciado, que de pronto hay un typo ahí. sé que no hay typo, pero sí, gracias por eso. O sea, lo que yo me refería es que de pronto que de pronto alguno de los dos involucraba como un pedazo que era creciente y decreciente y ganaba el decreciente y al final todo se iba para abajo. Pero sí, igual voy a chequear eso. Ok. Gracias. Entonces, bueno, tenemos la distribución asintótica y aunque nosotros sabemos cuánto es la varianza, el problema es que precisamente por esta descomposición que estábamos hablando antes, no se puede obtener cuál es el valor de E sub t como tal. Solamente uno tiene el de epsilon sub t. Entonces, al final, uno no puede encontrar cuál es la matriz Q. Y eso precisamente es lo que ocasionaría el sesgo que tienen los métodos clásicos. Y una alternativa entonces va a ser usar el algoritmo de Online Bootstrap.
Entonces, ¿qué es el algoritmo de Line Bootstrap? El algoritmo de Line Bootstrap lo que hace es que va a adicionar una iteración perturbada por un W que va a ser paralela a la iteración promedio de aproximación lineal estocástica. O sea, es decir, coge la de Robbins-Monroe, va a hacer esa y aparte le va a adicionar una perturbada. Y aplica aquí Polyak-Rupert para acelerar la convergencia. ¿Y cuál es la razón detrás? La razón detrás es que se puede mostrar que esta distribución asintóticamente es normal con media cero y varianza dada por esta fórmula de acá. Y esa es la misma que nos interesa, que es la de nuestra iteración. Y la distribución, la primera, se puede aproximar con B muestras bootstraps de esta diferencia. Y eso no es más que hacer 3. Entonces, un poco la manera compacta. Sí, Daniel. Sí, qué pena. Es que me perdí un segundito. O sea, entiendo la lógica de hacer Bootstrap para pues resamplear y obtener como un estimador de la varianza, pero me queda la duda de cómo en realidad qué estoy resampleando. O sea, no son datos, son... o sí son datos. Eh, Son lo que uno está resampleando acá, es estos, o sea, es como el XT, la actualización del XT. Sí es un dato, pero lo que pasa es que teníamos al principio la iteración de Robbins-Monroe sin el W, y eso era el 1. Entonces yo defino un vector inicial, eso me actualiza. Ya, Después y la iteración resampleo ese. siguiente. Exacto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a parar, por ejemplo, en el tiempo t igual a 1, hago eso y vuelvo y lo repito B veces con la iteración penalizada. Ya, listo. Ya, solucionado. Gracias. Listo. Entonces, un poco la manera compacta en la que hacemos el algoritmo es eso. Observamos nuestros A tildas, B tildas y computamos nuestro parámetro de penalización. Actualizamos, esto es Robbins-Monroe, el caso general, pues con ruido marcoviano. Aplicamos Polyak-Rupert y para cada periodo del tiempo vamos a actualizar entonces B veces el parámetro penalizado. Y aquí es donde uno va a tener un poco como de aleatoriedad para poder armar los intervalos de confianza. Aquí uno aplica Polyak-Rupert de nuevo y su output van a ser unos estimadores, que son estos que vienen acá. B estimadores de esos para cada periodo del tiempo. Y esa es un poco la lógica detrás del algoritmo. Ahora bien, ¿para qué sirve todo eso y cómo se enlaza con aprendizaje reforzado? Entonces, un poco una introducción de evaluación de políticas en aprendizaje reforzado, muy rápida es, uno tiene un agente con un ambiente. Para cada periodo del tiempo, el agente va a estar en un estado, S sub t, y va a tener unas acciones disponibles. El agente decide tomar una acción y dependiendo de cómo esté configurado el ambiente, va a recibir una recompensa y va a pasar a un estado siguiente. Y vamos a decir que un proceso de decisión de Markov es formalizar este ambiente. Y vamos a anotarlo por M, que va a estar dado por un estado, acciones, un kernel de transición, la función de recompensas y un factor de descuento gamma. Y aparte vamos a definir una política como un vector de probabilidades, en donde para cada estado, esta política nos va a determinar las probabilidades de tomar cada una de las acciones disponibles.
Entonces, un MDP con una política van a inducir un proceso de recompensa de Markov. Como a nosotros nos interesa ahora hacer esa evaluación de políticas, entonces nosotros vamos a definir, pues ya está definido, pues, que la función valor asociada a una política pi va a ser la suma descontada de las recompensas esperadas, partiendo de ese y siguiendo pi, que es esto que está acá. Y con un poco de álgebra uno puede llegar a que eso va a ser igual a este siguiente renglón que está acá, y esto que es el operador de Bellman. Y ese operador es una contracción y pues uno utiliza el teorema del punto fijo y encuentra que la función valor asociada a una política pi para un estado en particular se puede calcular con la ecuación 4, donde el kernel de transición y la función de recompensa son conocidos. Entonces, la matriz de identidad y el factor de descuento que también trivialmente son conocidos. Entonces, en el escenario más sencillo y en el mejor de los casos, uno simplemente utilizaría la ecuación 4. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que uno no siempre conoce cuánto es o cuál es la matriz del kernel de transición. Entonces uno no puede computar 4. Aún así, si uno la conociese, es posible que esa matriz sea muy grande. Incluso la función de recompensas también sea muy grande. Entonces, pues que igual tampoco se puede utilizar la ecuación de Bellman, la ecuación 4. Y es ahí donde entra la alternativa de aproximar linealmente la función valor. Y esto va a ser igual al producto punto entre unas funciones que son como unas características, unas features, y un parámetro que es el parámetro de aproximación lineal estocástica. Entonces, ya, utilizamos aproximación lineal estocástica. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aplicamos aproximación lineal estocástica a aprendizaje reforzado con esta aproximación que está acá, ahora aparece una cadena ergódica de Markov. ¿Y cuál es esa cadena ergódica de Markov? Precisamente es una triple que es estado, recompensa del estado siguiente y estado siguiente. Entonces ya estamos en un escenario de aproximación lineal estocástica con río markoviano. Y como mencionaba al principio, hay unos métodos clásicos, en particular estas diferencias temporales, para el caso onPolicy. Entonces lo que tenemos es, nosotros tenemos una función valor y queremos ir actualizándola con nuestra, pues como iteración. Y lo que vamos a hacer es que la función valor para el periodo siguiente se va a aproximar con la de hoy más un parámetro de penalización, y esto es el error de diferencias temporales. Y aplicando la aproximación que nosotros habíamos hallado, que es esta que está acá, uno puede mostrar que 5 es equivalente a 6. Y 6 no es más que la iteración de aproximación lineal estocástica con el A tilde, que tiene esta forma que está acá, y el B tilde, que tiene esta forma que está acá. Entonces ya aún así podría aplicar aproximación lineal estocástica con río markoviano para el caso onPolicy. Y estos son los A tildes y B tildes que se computan en el código. Ahora, cuando uno quiere aplicarlo a escenarios más generales, como es el caso offPolicy, hay algunos problemas. ¿Y a qué se ven estos problemas? En el caso onPolicy, las observaciones se van a generar con la misma política pi evaluar. Pero en el caso offPolicy, las observaciones se van a generar con una política pi distinta, que es una behavior policy. Y esto ocasiona que pueda existir una desconexión entre la behavior policy y la target policy, y que también, como TD no es un gradiente, hay inestabilidad. Hay un libro, Sutton y Barto, ellos muestran algunos ejemplos en los que pasa específicamente esto, y en mi tesis yo también pongo unos ejemplos en particular,
Pero entonces, bueno, hay unos problemas y este señor, May, él se da cuenta que pueden mejorar diferencias temporales para escenarios más generales como con métodos de gradiente de diferencia temporales, que son GTD1, GTD2 y TDC. Y la esencia detrás de estos métodos es escribir una función tal que esa función se pueda minimizar. Entonces, por ejemplo, para GTD1 lo que hace es que dice, bueno, vamos a definir la norma esperada de la actualización de TD, que va a ser igual a como este valor esperado que está acá. Y para GTD2 y TDC va a ser minimizar el error cuadrático medio de Bellman, que estaba por esto que está acá. Y van a tratar de minimizar estas cosas utilizando gradiente descendente. Entonces, un poco la motivación de cómo van a hacer estos algoritmos es, cuando se calcule el gradiente de esas funciones objetivos, se van a obtener unos productos de valores esperados que no necesariamente van a ser independientes. Y May lo que propone es incluir una actualización auxiliar para solventar esto. También se va a incluir un ratio de importance sampling que va a ser como el ratio de la política de la target sobre la behavior, para corregir como la discrepancia que hay. Y vamos como en fórmulas a escribir el A como lo mismo que era de diferencias temporales, excepto que ahora le vamos a meter el ρ, y B igual, como era diferencias temporales, y ahora le vamos a meter el ρ. Y estos van a ser nuestros estimadores insecados de un A y un B. Y como aparte también teníamos unas actualizaciones enlazadas, vamos a tener son 2 actualizaciones para cada uno de los algoritmos en el caso policy. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para compactificar el problema y saber que las A tilde que nosotros vamos a introducir cuando hagamos los experimentos son unas matrices de esta forma. B tilde, una matriz de esta forma, y teta, pues es un vector de esta forma. Y lo mismo para TDC. Entonces, algorítmicamente lo que nosotros vamos a obtener es un output que es el parámetro de aproximación lineal estocástica. Y con eso nosotros vamos a computar un producto punto con las funciones phi y vamos a hallar cuánto es la función valor para un estado en particular. Entonces es igual al de online bootstrap, solamente que ahora no vamos a aplicar el bootstrap. Es decir, vamos a observar A tilde y B tilde. Vamos a computar el parámetro de penalización. Aplicamos Robbins-Monroe y aplicamos Polyak-Ruppert. Y tenemos nuestro output. Entonces, ahora si enlazamos el algoritmo online bootstrap con aprendizaje reforzado, lo que vamos a tener es, primero nosotros obteníamos del caso cuando nada más era online bootstrap sin aprendizaje reforzado, eran unos outputs que eran unos vectores pues B, tetas, gorrito, rayitas. Y como ahora lo vamos a enlazar con aprendizaje reforzado, entonces para cada estado nosotros podemos aplicar la función, la aproximación lineal, que es coger cada uno de esos y multiplicarlos por las funciones bases. Y como esto es para cada uno de los estados, nosotros podemos definir una función de referencia, distribución de referencia, perdón,
Y lo que vamos a hacer es como hallar una función valor para todo el MDP. Y vamos a definir los bootstraps de los valores estimados como la diferencia entre el valor utilizando el bootstrap, cada uno, y el valor que hallamos en 2. Esto es un producto punto y esto es otro producto punto. Entonces esto al final es como, son vectores de números. Y aquí es donde vamos a construir unos intervalos de confianza. En particular nos interesa más el de cuantil, que es el intervalo de confianza dado por la función valor que nosotros hallamos, esta que está acá, en 2, más el cuantil con el alfaécimo medio, que es coger esta distribución que está acá y sacarle los cuantiles, y se pone ese valor que está ahí, el del alfaécimo medios. Y el límite superior va a ser el análogo. Y para errores estándares va a ser lo mismo, pero con una distribución ahora normal. Esta es la normal y este es el error estándar, que va a estar dado por la varianza de 12 sobre el número de muestras bootstraps y la raíz de todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo se ve todo eso computacionalmente? Entonces, vamos ahora a evaluar el desempeño del Online Bootstrap respecto al método clásico y a pues, la elección que tiene la política escogida. Y el código va a ser principalmente el que propusieron los autores y nosotros lo adaptamos para el caso de diferencias temporales con corrección de gradiente, con corrección y para versiones en la política. Los intervalos de confianza van a ser el 95%, el número de muestras bootstraps es 200, eta es 2/3, el vector inicial es 0 y el parámetro, pues esta variable de penalización se distribuye uniforme sobre este intervalo que está acá. Vamos a analizar dos casos, uno que es on policy y otro que es off policy. Entonces, en particular, para el caso of policy, on policy, vamos a utilizar el ambiente de Frozen Lake. Esto tiene 64 estados. Queremos llegar del estado inicial al último estado. La recompensa es 1 en el último estado y 0 de lo contrario. Y la política que vamos a evaluar es una política epsilon grade con epsilon igual a 0.2. Y entre mayor sea epsilon, hay más aleatoriedad. Entonces, los resultados muestran que en este caso, la función valor verdadera es aproximadamente 0.011. Y esto lo podemos calcular porque es un caso on policy. Si fuese off policy, no podríamos, o sea, no podríamos hallar esta línea que está acá. Perdona, debe ser una pregunta ingenua, pero ¿qué es on policy y off policy? Ok, entonces acá cuando nosotros hablamos de on policy, hablamos de que nuestras observaciones, nuestro NDP, se está generando con la misma política pi que se va a evaluar. O sea, yo genero mis observaciones con pi y evalúo pi. Con el caso of policy es un poco utilizar como lo que en economía es una política proxy, un poco. Entonces uno tiene una política que quiere evaluar, que es una target policy, pero genera sus observaciones con una proxy, con una behavior policy. Y esa para este caso se toma o sea, se altera pi de alguna forma, no sé, Sí, determinística o algo así. sí.
Ok, ok, listo, gracias. Entonces, en este caso, uno lo que tiene es que diferencias temporales, que es la línea negra que está acá, al principio, pues tiene una estimación de 0.075, que está por debajo de la real. Pero que a medida que aumentan las iteraciones, pues se va acercando un poco, aunque igual aquí con 1800 iteraciones aún, pues no es que sea exacta. Y aquí yo sí quiero resaltar, diferencias temporales no es malo, o sea, de hecho tiene un comportamiento bastante aceptable y esa es la razón por la que yo creo que se sigue utilizando hasta ahora, porque el Online Bootstrap tiene como un año de haber sido propuesto. Entonces, sí, por eso es que la gente utiliza diferencias temporales. Em, pero lo que propone el Online Bootstrap es, dice, bueno, yo tengo una aproximación bastante cercana, pero que yo no sé si siempre es cierta o no. Entonces lo que voy a hacer es crear unos intervalos de confianza donde la línea esta es el límite superior y la línea de acá es el límite inferior. Y yo sé que siempre voy a tener en ese intervalo de confianza el valor verdadero de la función valor. O sea, siempre voy a estar totalmente seguro de eso. Y un poco esa es la contribución que hace el Online Bootstrap. Ahora, en cuanto a la política escogida, eh, sí existe alta sensibilidad del Online Bootstrap en cuanto a tiempos de convergencia. Cuando aumenta la aleatoriedad, que es aumentar un poco el épsilon, la convergencia se demora un poco más. Por ejemplo, aquí 1600 iteraciones para pues acercarse un poco más como al valor verdadero. Y aparte, la amplitud de los intervalos de confianza aumenta. Y esto se relaciona con una hipótesis en aprendizaje reforzado, y es que pues hay una mayor distancia entre el kernel de transición de la cadena ergódica de Markov bajo una política totalmente aleatoria o a medida que tenga un componente mayor de aleatoriedad y su distribución estacionaria. Entonces, como que esa distancia hace que la convergencia sea más lenta. Y para el caso of policy, también evidenciamos unos comportamientos similares. Para el caso of policy, lo que se va a hacer es que se va a utilizar el simulador del manejo de la sepsis, que fue construido por estos autores en 2019. Hay 4 signos del paciente, 720 estados, 8 acciones. La recompensa es 1 si el paciente es dado de alta, -1 si muere, 0 en cualquier otro caso. Aquí la política que queremos evaluar es la óptima con Q-Learning, esto es determinístico, lo que ahorita hablábamos con Diego, y P sub B, que es la Behavior Policy, es una política epsilon grade también con epsilon igual a 0.05. O sea, esta es totalmente óptima, cero aleatoria, y esta tiene un poquito de aleatoriedad. Y lo que uno ve es que cuando se aumenta la aleatoriedad, también empeora el comportamiento del Online Bootstrap. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, bueno, se minimizaba la función objetivo, que en este caso es el neu para GTD1, y la amplitud de los intervalos de confianza era 0.8 al principio y después disminuía a 0.3, con 20.000 iteraciones. Cuando aumenta la aleatoriedad de la política, el intervalo de confianza ya no tiene amplitud de 0.8, sino de 30. Y aún con 20.000 iteraciones, sigue teniendo una amplitud de 25. Entonces, pues no es tan preciso como lo era con una política totalmente, pues casi óptima. Y lo mismo pasa para GTD2.
Aquí la amplitud de 70, cuando al principio era 0.075. Entonces siempre habrá como respecto a la aleatoriedad de la política. Y lo mismo con TDC. Se ve un aumento en la amplitud del intervalo de confianza. Entonces, algunas conclusiones que uno puede hacer de pues, toda esta investigación es que si hay una motivación del online bootstrap, y es que uno quiere evaluar políticas utilizando estrategias que se puedan implementar fácilmente, en casos donde uno no puede utilizar la ecuación de Bellman, por ejemplo. Pero que estas estrategias pueden tener un ruido subyacente, que es en este caso el ruido markoviano que distorsiona los resultados. El online bootstrap permite garantizar que la función valor verdadera siempre va a estar en ese intervalo de confianza. Pero, de nuevo, TD tiene un comportamiento bastante aceptable, pues como para las herramientas que se tenían hasta antes del 2022, que fue donde salió el online bootstrap. Respecto al comportamiento de los métodos GTD, es muy parecido. El que mejor tiene comportamiento es GTD2 por la amplitud, que tiene una menor amplitud del intervalo de confianza. Le siguen TDC y por último GTD1. Hipótesis, puede que esto se deba a que estos dos minimizan el error cuadrático medio proyectado de Bellman y que el neu, entonces de pronto tiene algo que ver con la función objetivo que se está minimizando. Y finalmente, pues hay algo que sí se puede acá mejorar como para el futuro, y es que el offline bootstrap es sensible ante cambios en la política evaluada. Y aunque la convergencia sí se da, tiende a ser más lenta y el tiempo computacional requerido pues sí es mayor. Eh, y sí, entonces eso era un poco de este trabajo que yo desarrollé el semestre pasado. No sé si hayan dudas, comentarios al respecto. Sí, Ana, yo tenía, pues primero, felicitarte, está muy chévere. Pues obviamente no entendí todo, pero creo que entendí mucho y eso me alegra. Eh, pero tenía ahí como un par de preguntas. La primera era que, ¿por qué siempre? O sea, no recuerdo haber visto en algún como momento o entender por qué puedo garantizar que el 100% de las veces esté dentro del intervalo. Ok, bueno, sí, tal vez yo creo que fui un poco escueta al hablar que siempre va a estar en el intervalo. Esto tiene una probabilidad de cobertura. La probabilidad de cobertura nunca es 100%, la probabilidad es máximo 95%, pues en general, con 2000 iteraciones era 95%. Entonces yo utilicé como ese siempre, como con Dale, ya, acercarse listo, al listo. 90%, un poco. Nada, no pasa nada. Listo. Y la segunda pregunta que tenía era sobre esto, sobre, eh, pues sí, hay en esa gráfica en particular y en las siguientes que tú muestras se ve que TD está siempre ensanduchado entre los intervalos de confianza. ¿Eso siempre pasa? Sí, porque lo que pasa es que el intervalo de confianza es esto que está acá, que es este que este D. Esto es lo que Sí, ya, produce TD. Y estos ya. son pues más y menos. Pero entonces, digamos, sí, ya, ya. O sea, Sí, si las iteraciones tienden a infinito, yo preferiría usar TD, ¿no? sí, probablemente. Pero es que a veces es computacionalmente difícil hacer infinitas iteraciones. Ya entiendo. Y por ejemplo aquí el descache es como bastante grande. Entonces por eso es mejor utilizar pues un intervalo de confianza que utilizar TD. O sea, porque tú no sabes en qué momento va a converger. Es lo que te Exacto, entiendo. Ya, exacto. listo. Súper. Sí. Y uno aquí por lo menos conoce cuál es la función valor verdadera, pero en el caso of policy uno no conoce la función valor verdadera, entonces uno no sabe en qué momento se acerca o no. Ya entendí por qué. Y la contribución. Súper, genial. No sé si hayan algunas otras preguntas por ahí. No, muy chévere, Ana, felicitaciones. Mi trabajo. No, muchas Muchas gracias, gracias. Ana. Muy chévere. Muy gracias. Nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado entonces.
Y estuvo buenísimo. Y ahora sí ya entendí. Y súper, muy interesante. Sí, la verdad, sí, está muy chévere. Esta es la segunda vez que yo la veo y en esta entendemos. Sí, es que aquí le metí más cosas. Pero muchas Ah, gracias. No, muchas gracias. bueno, voy a dejar de compartir entonces. Vale, Ana. Bueno, que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vale, Bueno, chao. Nos chao, vemos. Chao, gracias. gracias.